Por supuesto que no, claro que no. De hecho, toda la documentación defiende siempre el buen tratamiento de los indígenas. Es bien cierto que hubo una catástrofe demográfica, pero eso no se debió a algo programado, sino a las enfermedades infecciosas. Es decir, la conquista fue una guerra rápida, precisamente por la diferencia, digamos, de armamento que tenían los indígenas y los castellanos. Guerras ya había habido en América antes y nunca se había registrado, hasta donde se sabe, por las entrevistas orales que recogieron los primeros cronistas, nunca habían ocasionado una mortandad semejante. La encomienda, pues digamos, en el papel era una fórmula maravillosa de intercambio de servicios que acabó siendo una fórmula de explotación del hombre por el hombre. Pero eso no explica los números de gente desaparecida, ¿no? Hay dos factores que sí los explican, pero que evidentemente un hombre, por culto que fuera en el siglo XV o XVI, no podía conocer. Uno son los factores ecológicos y el otro son, pues, el contagio. Claro, América es un continente que había vivido, pues, prácticamente 40.000 años aislado y de pronto llega gente que trae unos gérmenes, bacterias, virus, que desarrollan enfermedades para las que ellos no tienen anticuerpos. Entonces, esto fue tremendo. De hecho, hay un dato interesante y es que cuando los hombres de Pizarro llegan al Perú, descubren las señas de la viruela en el rostro de algunos de los indígenas andinos. La viruela llegó antes que los españoles. En la propia conquista de México, cuando en el sitio de Tenochtitlan hay una epidemia de viruela que los aztecas llamaron Mazatláhuatl. Es decir, esto sí puede explicar semejante mortandad. Por otra parte, claro, los castellanos tenían un proyecto cultural y avanzan con sus formas de vida. Y, por ejemplo, en las Antillas, pues evidentemente llevan ganado. El ganado tiene unas pezuñas. En América no existía la ganadería. Entonces, se llevan el humus de la tierra fértil del trópico, donde llueve en la época de lluvias un ratito todos los días. Como son hombres de secano, pues para plantar cereales talan los árboles. Eso cambia el régimen de lluvias y hace que desaparezcan, por lo menos momentáneamente, o en algunos lugares, especies que los indígenas usaban como alimento. Entonces, todo esto tiene una serie de efectos, pero indudablemente ese tipo de guerra no se podía hacer voluntariamente en un momento en que no se conoce la incisividad de las enfermedades infecciosas. Por dar un dato al revés, porque los españoles también se murieron por enfermedades americanas para las que no tenían tampoco anticuerpos, ¿no? Pero fíjate, todavía en el siglo XIX, en las dos guerras de Cuba, si mueren unos 200.000 soldados, solo un 10%, más o menos, estoy hablando un poco a bulto, pero por ser gráfica, ¿no? Mueren de heridas de guerra o en el frente. El resto mueren por las enfermedades infecciosas. Esto nos explica, digamos, la viralidad o la incisividad de este tipo de enfermedades, ¿no? Entonces, eso es un hecho que está estudiado y se puede explicar serenamente. Por eso no hay que ir tan rápido, ¿no? ¿Qué nos hicisteis? Pues en aquello que nosotros, o que ellos, perdón, ignoraban, llevarlo sin saber o sin querer. En lo que se pudo programar a miles de kilómetros en la corte, pues lo que sí que existe es un principio explícito de buen tratamiento. Y pues me podrían decir, bueno, pero fue un proceso de conquista. Sí, lo fue, porque Castilla llevaba 800 años haciendo eso. Y por lo tanto se plantea un problema, vamos a decir, de continuidad histórica, una vez que se acaba la Reconquista y que en ese mismo año Cristóbal Colón pues llega a América. Pero indudablemente no se puede hablar de un genocidio programado.
Los genocidios programados en América Latina son del 19 y en la América anglosajona también.